La historia tiene a veces giros increíbles. Comte, que no gozó de popularidad en Francia, sus teorías fueron capturadas por un poblano médico, Gabino Barreda. Ya dije que no hay que confundirlo con el zapatista del corrido que ustedes conocen y que conocen mal, porque lo cambiaron. Le quitaron contenido social y lo hicieron un enamorado que había muerto precisamente porque pues no se controlaba a sí mismo, sus pasiones. No. Gabino Barreda era un poblano que estuvo en Francia. No, realmente no sabemos si fue alumno de Comte directamente. Sí conoció a discípulos importantes de Comte y conoció perfectamente bien la doctrina. Conoció a amigos cercanos a Juárez, los Díaz Covarrubias. Uno de ellos era secretario de Educación. Y con una hermana de los Díaz Covarrubias se casó Gabino Barreda. Las relaciones cuentan. Explicó sus teorías a Juárez en algún momento. Y Juárez, victorioso, la República triunfante. No restaurada. No me gusta el concepto. No había muerto. Estaba luchando en el norte y luchando en toda la realidad del país con la chinaca, con la guerrilla chinaca. Le gustó las ideas de él y él las expuso en una oración cívica un 16 de septiembre de 1867. Fíjense la fecha. El inicio de la independencia. Va a ser transformado el 15, ya saben por qué, y expliqué por qué. El cumpleaños de Porfirio Díaz. Es una oración cívica que aplica la ley de los 3 estados a la historia de México. Ya dijimos que Comte decía que se cumplía inexorablemente en todos lados. O se había cumplido o estaba por cumplirse. Y Barreda y Juárez decidieron que aquí ya se había cumplido. Y que empezaba la parte más importante con ellos, la parte positiva científica. Gabino Barreda en su oración cívica aplicó esta ley a la historia de México. Y dijo que la colonia correspondía a la etapa teológica o ficticia. La colonia. La etapa que va desde 1855, la ley Juárez, supresión parcial de los fueros militar y eclesiástico, seguida por la ley Lerdo, desamortización de bienes eclesiásticos del 56, 25 de junio, seguida por la Constitución de 1857, seguida por la guerra de 3 años y las leyes de reforma de 1859, seguida por el imperio, que entra en 1863 y que va a caer en 1865-66. La república se restaura en 1867. Todo eso es para Barreda y para los que están oyendo el discurso, Juárez y su gabinete. La etapa siguiente, la etapa metafísica o abstracta. Y la etapa positiva o científica va a empezar con ellos. Y para eso se funda la Escuela Nacional Preparatoria. Un gran proyecto generoso educativo nacional que no se va a concluir por falta de recursos.
Ya había habido otro. Y ojalá que mis amigos liberales no se molesten. El proyecto anterior fue de Maximiliano y Carlota. También fue generoso, pero fue completamente impráctico. No había recursos para nada. Para nada había dinero. Maximiliano ordenó que le pagaran sueldos a los maestros. ¿De dónde? Que construyan escuelas. ¿De dónde? Y luego en plena guerra, pues se complicaba más todo. A partir de 1867 nació la etapa positiva científica, según Barreda. ¿Qué falta en este esquema? ¿Qué nos está faltando en este esquema que aplica la ley de los 3 estados a la historia de México? Híjole, fíjense qué chistoso. Falta la época prehispánica. Falta la época de las culturas originarias. Falta la época de Aridoamérica y Mesoamérica. ¿Cómo le llamamos? Aridoamérica, Oceamérica y Mesoamérica. ¿Dónde están los olmecas? ¿Dónde están los zapotecas? ¿Dónde están los teotihuacanos? ¿Dónde está el Tajín? ¿Dónde está Cholula? ¿Dónde está Xochicalco? ¿Dónde está Tzintzuntzán? ¿Dónde está Toyán? Y los mayas del Petén y los mayas de Yucatán. ¿Y dónde está Zempala? ¿Y dónde están? ¿Y quién está en la presidencia? Juárez. ¿Juárez qué es? ¿Es Unido Zapoteca? En el esquema de Barreda, que pretende aplicar el esquema comitiano, no existe la época anterior a los españoles. Pero para nada. No es ni siquiera teológica. ¿Por qué me asombra tanto esto? Porque está un indio en la presidencia de la República. Y habló la palabra indio sin ninguna carga peyorativa, como debe ser, punto. Ya explicamos que es la confusión de Colón, que arrastra todavía las culturas. Creyó que estaba en la India, les llamó indios y se generalizó el bautizo, punto. No es la primera vez que bautizan mal una a otros, punto. Así ha sido la historia. Fíjense qué curioso. Un indio en la presidencia de la República que acepta que ni siquiera se mencione la etapa que vivieron sus ancestros. Qué curioso. Extraño, ¿verdad? ¿O no? Pero más extraño todavía, también extraño. La colonia es el estado teológico ficticio. Ah, caray. No hubo nada. Nada. Muerto. 3 siglos muerto. No hubo nada. Ah, caray. Si mal no recuerdo, se iniciaron en la Dominicana los derechos humanos con montesinos. ¿Pero a qué aterrizaron? Y aquí nació el indigenismo radical con las casas. Y aquí se impactó hasta España, a Vitoria, para fundar el derecho internacional. Y aquí, Fray Juan de Zumárraga, no trajo la primera imprenta. Trajo a pensadores muy importantes, trajo a Erasmo, prohibido en toda Europa, y aquí se leía. Y tenía un segundo de a bordo, Fray Andrés de Olmos, que fue un gran lingüista que rescató muchas lenguas de los indios. Y que fundó Tampico, por cierto, Fray Andrés de Olmos. Aquí estuvo una universidad real y pontificia que valía tanto como la de Salamanca y como la de la Complutense de España. Fíjense, el primer maestro, Fray Alonso de Veracruz, y hubo otro maestro, Antonio Rubio, que hizo un libro que se llamó Lógica Mexicana. Ese libro se usaba en Salamanca y en la Complutense. No hubo nada. Teológico ficticio, nada. Aquí nace el primer elemento de defensa del criollismo con Carlos de Sigüenza y Góngora. No solamente defiende la cuestión intelectual y científica,
con un escrito muy raro que se llama El Belerofonte Matemático contra la Quimera Astrológica, y que luego hace Libra Astronómica y Filosófica, sino con otro libro que se llama Teatro de Virtudes Políticas, que empieza a defender a los aztecas y la forma como elegían desde los calmecas a sus futuros dirigentes. Aquí estuvo un monstruo de monstruos, el creador del criollismo y la defensa de América, contra Pavo, contra Buffon, contra Reinald, que decían que éramos un continente de menor categoría. Francisco Javier Clavijero, con su Historia Antigua de México. Estado teológico ficticio. Es muy riesgoso aplicar esquemas a cualquier realidad, porque no funcionan, porque estallan, porque no coinciden con ella. El propósito era noble, pero paradójico. Los franceses, Napoleón III, aprovechando la coyuntura de la guerra civil norteamericana, norte contra sur, su fuerza. Napoleón el Pequeño le decía el pequeño Víctor Hugo y lo minimizaba más, pero no era tan pequeño. Era un hombre brillante desde el punto de vista de colonialista. Había hecho cosas importantes en África y en Asia y pretendió coronar su esfuerzo en México. Había un proyecto para Ecuador antes, que abandonó. Aquí quisieron aplicar un modelo de política que frenara la expansión norteamericana. Una cuña. Resulta que lo sacamos con mucha costo de sangre, con el nacimiento de la nacionalidad y de la patria, porque ahí nace la patria, como dicen por ahí Paco Ignacio Taibo, y en eso sí estoy de acuerdo con él, en otras cosas no. Pero nace la patria. Sacamos a los franceses y metemos su teoría de ellos, la teoría de un francés, y arrumbamos el liberalismo social mexicano, que había brotado con tanta fuerza. Con Hidalgo en sus bandos, proclamas y exhortos y bandos, en el Despertador Americano, el periódico que escribía Francisco Severo Maldonado, pero que impulsaba Hidalgo. El liberalismo social mexicano que había seguido vigente con José María Cos y con su ilustrador nacional, el ilustrador americano, que escribía él, pero que impulsaba Ignacio López Rayón y López Aguado. Con los periódicos que impulsó Morelos, el Semanario Patriótico Americano y el Correo Americano del Sur, que aunque hacía Quintana Roo y también María Bustamante, él los impulsaba. Con el periódico que trajo Mina, 5 números, el Boletín de la División Auxiliar Mexicana, que aplicó la primera imprenta, por cierto, de metal que se usó aquí. El liberalismo social mexicano, que había iniciado otra vez desde Primo de Verdad y Ramos, con las ideas de Rousseau aplicadas a la ley mexicana, y con Fray Melchor de Talamantes, Salvador y Baeza, que había intentado aplicar aquí las ideas de Juan de Mariana, Tratado del Rey y de la institución de la dignidad real, el tiranicidio. Pues por eso habían expulsado a los jesuitas, hombre, como que Estado teológico ficticio y el otro no existente. Bueno, esas son las consecuencias de aplicar modelos, a veces con el mejor de los propósitos, pero a veces con la más grande de las irresponsabilidades. Fue un buen intento. El método, ya dije que todavía lo aplicamos en nuestras preparatorias, el método comtiano, su clasificación de las ciencias, pero el esquema de la aplicación de la historia con la ley de autores estados a México no era por ningún lado correcto.
era completamente erróneo y no se ajustaba por completo a nuestra realidad, para nada. Pero además, otra vez la paradoja, sacamos a los franceses para meterlos otra vez, ahora con su método científico, y postergamos nuestro liberalismo social mexicano, que estaba, ¿verdad?, demostrando su validez y su fuerza en todo. Espero que les sirvan estas explicaciones para todos ustedes. Espero que vean los videos. Espero que estudien mucho. Espero que se cuiden mucho. Y un saludo muy especial, aparte de mis alumnos de la Facultad de Derecho, para un gran amigo que tiene una gran escuela, Carlos Durante Rosal, y una gran escuela, el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, una escuela modelo de modelos a nivel nacional. Muchas gracias a todos.